Queremos comenzar, como ya hicimos la semana pasada en la rueda de prensa, mostrando nuestro apoyo a Juana Rivas y a sus hijos y recordando con ello también algo que consideramos fundamental. Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia machista son también víctimas directas de esta violencia machista y por ello es fundamental que las instituciones les protejan, tanto desde Izquierda Unida como organización, como también desde el Ministerio de Juventud. Hacemos seguimiento del desarrollo judicial que se está dando en Italia y hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos para que los hijos de Juana Rivas puedan quedarse definitivamente en España y que la justicia les proteja de manera efectiva y les garantice los derechos a una infancia con garantías de tranquilidad. Esta semana hay dos noticias que en clave internacional marcan la agenda mediática, son sin duda significativas y sobre las que queremos fijar también posición desde Izquierda Unida. La primera, el anuncio este fin de semana del alto el fuego en Gaza. Destacamos en primer lugar que ni Biden ni Trump han conseguido el alto el fuego, por mucho que se empeñen en señalarlo en esta especie de guerrita mediática que tienen entre ellos. Lo ha conseguido el pueblo palestino que lleva décadas defendiéndose y resistiendo el genocidio al que está sometido. Y lo ha conseguido también junto al pueblo palestino la solidaridad internacional que se ha desatado en estos últimos meses de manera inédita. Y como hemos visto, sin ir más lejos, este fin de semana otra vez en numerosas ciudades donde hemos salido junto a la sociedad civil para pedir ese alto el fuego definitivo y acabar con el genocidio en Gaza. El alto el fuego es una victoria, como decía, del pueblo palestino y una noticia que evidentemente saludamos, pero no podemos olvidar tampoco algunos hechos. Entre ellos, el retraso desde el anuncio a la puesta en marcha, que ha supuesto sumar 100 asesinados más a los más de 50.000 asesinados que llevamos desde que empezó el genocidio hace 15 meses. Y no podemos dejar de señalar, no podemos olvidar y debemos recordar que Gaza sigue estando sujeta a un bloqueo criminal por tierra, mar y aire que lleva sufriendo desde hace casi 19 años. Un bloqueo que constituye un elemento más, un crimen de guerra más sumado a la colonización y a la ocupación israelí de Palestina. Y tampoco podemos dejar de preguntarnos ¿ahora qué? La comunidad internacional, la sociedad en su conjunto, debemos estar muy vigilantes desde el Gobierno de España, desde las organizaciones políticas, desde las organizaciones sociales, vigilantes hasta alcanzar el alto el fuego definitivo, que es el objetivo, desde luego sin dudas, las garantías de la reconstrucción de una zona devastada. Salían las cifras, el 92% de las casas han sido arrasadas y destrozadas. Y desde luego, y lo volvemos a decir, el juicio a los culpables. Netanyahu y su gobierno sionista criminal deben ser puestos en manos de la justicia y deben pagar por el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Y en segundo lugar, la segunda noticia de ámbito internacional que no podemos obviar y sobre la que fijar posición es la investidura del Hitler del siglo XXI. Llega Donald Trump con una agenda xenófoba, racista, anunciando redadas y deportaciones masivas de migrantes, que por cierto, y abro un paréntesis, es la agenda que propone también el trumpismo español, encarnado en primera persona por Vox, pero desde luego jaleado también por otras derechas como el Partido Popular. Esta agenda racista y xenófoba que señalaba, pero también una agenda imperialista al más estilo estadounidense. Los anuncios de expansionismo, queriendo hacerse con Canadá, con Panamá, con México, con Groenlandia, debemos tomarlos muy en serio. Muy en serio en la medida en que marcan lo que va a ser la agenda de Donald Trump y la agenda del gobierno estadounidense de un expansionismo colonial, esta vez sin ningún tipo de caretas y que por tanto resulta preocupante. Y debe preocuparnos, sobre todo porque hemos visto que ningún país está libre de trumpismo, no solo Estados Unidos. Llevamos en los últimos años asistiendo a cómo otros países tienen su propio Trump en los gobiernos. El trumpismo, que es esa mezcla de extrema derecha, ataque a las libertades, a los derechos, agenda xenófoba, mentiras y conspiraciones.
Y es cierto que España ha resistido la oleada, el gobierno español ha permitido resistir esa oleada de trumpismo de momento, pero asistimos con preocupación a los ataques, por ejemplo, a la infancia migrante, que responden a esta agenda xenófoba por parte de los partidos de la derecha, mientras 50.000 menores se hacinan en Canarias y los gobiernos encarnados por Partido Popular y Vox no quieren cumplir con lo que este país debe hacer con estos menores. Somos mejor país cuando acogemos mejor. Señalan al vulnerable, por ejemplo, a la infancia migrante, como decía antes, mientras que con sus votos, por ejemplo, hacen peligrar que salga adelante un Real Decreto que esta semana va al Congreso para garantizar la continuidad del impuesto a las grandes energéticas. Un impuesto a los beneficios extraordinarios que supuso alrededor de 1.200 millones de euros para las arcas públicas y que peligra si esta alianza Partido Popular, Vox, PNV y Junts prospera en estos días. Y dejando, por cierto, claro y una vez más en evidencia que la patria de las derechas, vengan de donde vengan, es el dinero y la defensa de los beneficios empresariales. 1.200 millones que sin duda deberían seguir y deben seguir destinándose a mejorar la sanidad, la educación y a garantizar los derechos en nuestro país, que se garantizan, como todos sabemos, a través de los servicios públicos, que es lo que permite redistribuir riqueza y igualarnos en derechos. Preocupación, como digo, por la investidura de Donald Trump, sin duda, pero mayor preocupación, si cabe, por combatir el trumpismo que también opera en nuestro país. Como decía, en este sentido valoramos muy positivamente el acto sobre reducción de la jornada laboral que se celebró el pasado viernes, como bien saben, y donde todas las organizaciones políticas que estamos representadas en el grupo parlamentario de Sumar participamos de manera horizontal, reconociéndonos en pie de igualdad y trabajando juntas para sacar una agenda de medidas sociales que mejoren la vida de la clase trabajadora, que es sin duda nuestro objetivo, el de Izquierda Unida y el del resto de fuerzas. Valoración positiva y satisfacción, como digo, porque justamente esto es lo que desde Izquierda Unida hemos venido defendiendo desde el principio de la legislatura y no nos cansaremos de defender. Nuestra mayor fortaleza viene, como se ha visto, de la fortaleza de las organizaciones políticas que conformamos y trabajamos conjuntamente en este espacio para poner una agenda de reconstrucción democrática con medidas que garanticen derechos y lo hagamos desde el reconocimiento de los distintos actores y el trabajo en alianza. Esto nos permitirá enfrentar el trumpismo que también quiere operar en nuestro país. Ahora toca arremangarse, bajar a pie de calle y desplegar en los territorios estos actos de reivindicación de la reducción de la jornada laboral, poniéndolo en agenda pública, pero también, y sin olvidar, otros temas que son cruciales y desde Izquierda Unida así lo venimos defendiendo, como es el acceso a la vivienda asequible, la subida del salario mínimo interprofesional o los derechos de la infancia migrante, como señalaba antes. Y solo así enfrentamos con fuerzas y garantías al trumpismo que llama a nuestras puertas. Desde Izquierda Unida y con toda la humildad que debemos tener, también queremos aportar nuestro granito. El despliegue de convocatoria por la democracia que anunciábamos hace pocos días en la rueda de prensa anterior pretende justamente esto: cambiar el estado de ánimo, devolvernos la confianza en que cuando trabajamos juntas, trabajamos reconociéndonos en pie de igualdad y de manera democrática y, por supuesto, con la mirada puesta en la gente, las organizaciones sociales, sindicales, nada parece imposible de cambiar. Quizá la aritmética parlamentaria, bueno, quizá no, seguro, la aritmética parlamentaria actual no nos permite sacar adelante las iniciativas que queremos, o por lo menos tal y como las queremos, pero desde luego nos acercan más al objetivo social que pretendemos. Y junto a la movilización en las calles, la movilización social, nos aleja de un escenario catastrófico, de un gobierno trumpista al servicio de los oligarcas. Respecto, creo que era sobre pensiones y la posición, la amenaza esta de Junts. Bueno, sobre el tema de pensiones del grupo parlamentario, pero en general desde la organización Izquierda Unida, es un tema que siempre ha estado en agenda, nos resulta fundamental, es una cuestión clave. Primero de defensa de las propias pensiones como un derecho, pero también de defensa de las mejores condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora. Se ha trabajado en el ámbito del grupo parlamentario dentro de este texto que viene
que viene el miércoles, como han señalado, para votación. Pretendemos que sea el mejor texto posible, pero sobre la posición definitiva, esta tarde tenemos reunión del máximo órgano en Izquierda Unida y se tomará la decisión definitiva. Por lo tanto, no puedo, hasta que no suceda esta reunión, trasladarles ninguna posición formal por parte de Izquierda Unida, y la sabrán en cuanto terminemos si sea tomada esta decisión. Respecto a la amenaza de Junts y la cuestión de los presupuestos, para Izquierda Unida es clave tener presupuestos generales y desde luego por nuestra parte vamos a trabajar con todas las fuerzas en la medida de lo posible con el resto de organizaciones que conforman el espacio Sumar y con todos aquellos grupos que conforman ese bloque de investidura para que haya presupuestos generales y podamos seguir avanzando en las medidas sociales tan necesarias para nuestro país, como he señalado antes, en materia, hemos hablado de pensiones, pero hablamos también de sanidad, de educación o de vivienda. Y ese, desde luego, va a ser nuestro objetivo y para ello vamos a emplearnos con todas nuestras fuerzas. Sí, abundando en la pregunta que ha hecho David, Sol nos traslada por escrito la siguiente cuestión. Antonio Maillo llamó el pasado sábado en la Coordinadora Federal de Izquierda Unida a no dar por perdida la batalla de los presupuestos pese a la amenaza de Junts. Pero si esta amenaza se cumple y finalmente no salen adelante los presupuestos, ¿ve Izquierda Unida viable la legislatura? No sería la primera vez que en distintas comunidades autónomas y en el Gobierno se ha funcionado y se ha funcionado bien prorrogando presupuestos. No es el escenario ideal, nuestro escenario es que existan nuevos presupuestos que permitan hacer nuevas medidas que mejoren la vida de la clase trabajadora, pero sin duda se puede gobernar con presupuestos prorrogados, aunque no sea el escenario ideal, y por tanto debemos trabajar porque lo ideal sea el primer escenario, que haya presupuestos. No demos esa batalla por perdida, no se debe dar por perdido en ningún caso, pero gobernar, ahí tenemos la hemeroteca, se ha podido hacer con presupuestos prorrogados.